¿Cómo? Un Oxxo de Berlín. Ándale, sí es como un Oxxo, pero puedes estar aquí afuera, tiene mesas y... Sí, estaba Y viendo así. unos videos de Berlín y ay, ya más, está perfecto. Y está lo de la división del muro y que hay distintos monitos y todo eso. Sí, pues vivo por aquí, por Mauer Park, Ajá. que es pues es donde, una de las partes donde se derrumbó el muro primero. Oh, ok. Sí, está muy interesante. Ok, ¿empezamos? Va, sí, voy a quitar el video. Sí, está bien. Nada más te quería enseñar. Sí. Vale. Ok, Si quieres tú también quita sí, el perdón. video. Please. A ver, ¿cómo lo quito? Ay, no. A ver. Ah. O si quieres te vuelvo a llamar Sí. nada más por teléfono. Sí, ¿va? sí, porque ya no lo puedo quitar. Gracias. Va. Ya está. Ya está. Cool. Ya está. Sí leí sí leí bueno, no completa, pero sí leí la tesis del profe. Del profe Freddy. Ajá, entonces también agarré como muchas referencias de ahí para que pues más o menos te sientas familiarizado. Vale. ¿A qué se refiere ruidosón? Bueno, ruidosón, en un principio pues empezó como una palabra una palabra inventada para describir un estilo de música que estaba haciendo un colega, María José, que si ya viste la tesis es otro de los músicos Sí, claro que sí. lo que luego se llamó ruidosón. Ajá, pues fue una palabra que salió en una conversación con él, describiendo este tipo de música porque estaba haciendo como unas producciones que tenían como mucha influencia esa canción en específico era mucha influencia como de banda sinaloense, pero también con cumbia colombiana y aparte tenía una influencia muy como de música de ruido y techno, que son estilos de música que a nosotros nos gustan mucho y salieron como de esa mezcla, ¿no? Ruido y son, como para referirnos a la música tradicional latinoamericana. Y luego se convirtió en una fiesta que junto con amigos, pues para tocar ese tipo de música, con amigos, Moisés López, mi tocayo, Rubén Torres, de los Macuanos, María José, Tony Gallardo, que es la misma persona. Sí. Y ¿quién más tocó en la primera fiesta? Sí, nomás éramos nosotros dos. En 2009 se llamó Ruidosón, nació en Ruidosón y fue en la casa de Luisa Fernanda Villalón, una amiga también de Tijuana, que entonces novia de Rubén. Y pues fue un house party, básicamente, una fiesta que decidimos hacer para como tocar ese estilo de música que estábamos como explorando. Y pues sí, se convirtió luego como en un estilo estético para hacer producción visual y musical. Entonces sí, como que ha transformado lo que el ruidosón es, como que se ha ido transformando desde que salió la palabra. Y pues en esencia era como, pues como te comentaba al principio, que salió como una palabra para describir un estilo de música que, o sea, bueno, nosotros estando muy al pendiente de como la escena global de música electrónica, tampoco habíamos escuchado algo similar, entonces tenía un sonido muy idiosincrático que en ese momento como que la idea era también, o sea, crear un sonido
que solo pudiera venir como de la situación fronteriza, ¿no? De Tijuana y San Diego en ese momento. ¿Tienen una configuración de estilos en el, digamos, colectivo? ¿O cada quien tiene como un sello? ¿Cómo lo manejan? Pues cada quien tiene un sonido muy específico y ha ido como mutando mucho, porque tampoco es algo que nos... O sea, es también en chiste, ¿no? Esa palabra salió como de broma, o sea, como, pues sí, nada más así platicando y hablando de música, así casualmente, ¿no? Nunca fue como algo así de... O sea, nunca íbamos a pensar que se iba a hacer una tesis al respecto de lo que sea. Pero sí, o sea, cada quien siempre ha tenido, o sea, tanto María José como los Macuanos cuando estábamos trabajando como bajo este concepto musical, género. No sé cómo, o sea, creo que todos los proyectos se interseccionan con que tienen un componente en el sentido tradicional de la palabra, experimental. O sea, jugando con muchos elementos no usuales para las producciones que estábamos haciendo. Y también tienen una intersección con el club de baile. Entonces, siempre ha sido música para bailar, o sea, a pesar de que también ha habido experimentos que son para música para escuchar en casa, no necesariamente para bailar. Pero sí, o sea, todos tienen esos lados, ¿no? Pero luego cada uno tiene como un sello personal. O sea, por ejemplo, María José, él siempre ha sido como cantautor, ¿no? Él produce su música y también canta sobre ella, compone letras. Sí. Y luego ya otros artistas que se fueron aunando a la ola, o sea, de las fiestas que íbamos haciendo. Santos de Tijuana, que también tiene, o sea, es muy bailable su música, pero mucho más constante, como un poco más arraigada a mi visión personal, ¿no? Claro. Más arraigada como al house, pero también tiene muchas cosas de banda sinaloense, como tecnobanda. También tiene voz, pero es mucho más hipnótica su música, como mucho más constante, hipnótica, y también canta, ¿no? Y toca. Hubo un momento que estaba tocando con un baterista en vivo, y la música de los Macuanos siempre ha salido como de producciones que hacemos en el estudio, ¿no? Por ejemplo, uno de nosotros venía con una idea y ya la íbamos trabajando para una producción. Y luego también teníamos el live set, que era como tocar las canciones en vivo, ¿no? Con diferentes instrumentos, usualmente instrumentos. El instrumento que todos tenemos en común es la laptop. Eso es de ley. Siempre, desde que empezamos, siempre ha sido laptop y algún otro instrumento controlador, y luego ya, conforme ha pasado el tiempo, cada quien ha agarrado como que ha hecho experimentaciones de producciones, técnicas de producción musical diferentes. O sea, ya creo que María José una vez escuché una canción que hizo una colaboración con una guitarra eléctrica, sintetizadores analógicos, sampleos también. Todo empezó mucho con sampleos que obteníamos de internet, usualmente, de canciones que nosotros luego procesábamos mucho y lo hacíamos, las hacíamos nuestras, ¿no? Sí. Entonces, no sé, cada quien, o sea, si lo escuchas como en una compilación, todo quedaría bajo una misma línea estética, pero cada proyecto tiene definitivamente su sonido. ¿Crees que Tijuana tiene alguna particularidad en contraste con otras ciudades mexicanas, sobre todo fronteras? Sí, definitivamente. Tengo amigos de Ciudad Juárez, que también es una ciudad fronteriza, que producen música electrónica, tienen un sello. Y, o sea, creo que la vibra que se emana de la frontera de Tijuana definitivamente es muy diferente a la de Ciudad Juárez. En mi visión personal y lo que he platicado con ellos, o sea, la música de Ciudad Juárez, mínimo de este sello, Lovers, es mucho más oscura. O sea, tomando en cuenta toda la situación que vemos de Ciudad Juárez, claro. Definitivamente
es mucho, o sea, no es como, pues sí, mucho más oscura, ¿no? Mientras que la música de Tijuana sí tiene como un humor, o sea, como un humor negro, Claro. y es un poco más festiva. La de Ciudad Juárez, por ejemplo, es mucho más, no sé, sí se siente más darky, y pues tiene sentido, ¿no? Y pues no sé, en comparación con una ciudad, o sea, más o menos fronteriza como Monterrey, también es muy diferente el sonido que se produce en Monterrey. No sé, creo que sí, cada frontera tiene definitivamente un contexto particular que se va transmitiendo en las artes, y especialmente la música, ¿no? Es muy notorio los sonidos de diferentes, y aparte también las historias musicales de cada parte, pues van cambiando. Sí. ¿Y Entonces, cómo? por ejemplo, no sé, en Tijuana ya teníamos como una escena establecida de electrónica. Ya cuando nosotros empezamos a hacer música ya había gente haciendo música electrónica desde hace mucho tiempo, desde los 80s mínimo, Ujú. en Tijuana. Entonces sí, o sea, creo que o sea, el contexto fronterizo definitivamente es muy diferente al resto del país, hablando del centro, de la Ciudad de México, de otras ciudades más eh, que no son frontera. Sí hay una perspectiva diferente a cómo abordar la música. De los géneros y subgéneros que predominan, ¿me podrías como mencionar algunos de su composición y su mezcla? ¿Cómo? Am, Es que pasó el metro. Perdón. ¿Cuáles son algunos de los géneros y subgéneros más predominantes en su composición y su mezcla? Eh, es que es bien difícil, ¿no? Porque también, hablando de géneros, o sea, el Riozón como en cierta manera se volvió un pseudo metagénero, Ok. en el sentido de que no es un género definido, porque siempre va cambiando mediante las producciones de cada quien. O sea, es un metagénero en el sentido de que está compuesto, como tú dices, de varios géneros, pero como te digo, la música de baile, club, techno, house, drum and bass, dubstep, bass music, no sé, todos estos géneros definitivamente están presentes en las producciones, footwork, pero también en la música experimental, noise, está presente ahí, grabaciones de campo, síntesis analógica está presente ahí, o sea, sí, aquí la cumbia también, o sea, los corridos, guaguancó, estas como composiciones tipo Sonora Santanera, en el principio estaban muy presentes, ¿no? Como sampleos. Y siempre yo lo he visto como en una tensión, es como una tensión entre géneros que, o sea, que es lo que sale cuando pones estos dos géneros, no necesariamente los mezclas, sino como se crea una tensión entre los dos. Entonces los dos están muy presentes, pero nunca llegan es como más heterogéneo la aproximación a la producción. O sea, no es como que intentamos hacer un género, sino como que tomamos de diferentes lados y se crea algo que está en una tensión con todos estos géneros, ¿no? Porque cuando digo tensión, es que, por ejemplo, a pesar de que estas producciones están influenciadas con el techno, no las escucharías necesariamente en un club de techno. O, por ejemplo, si estas producciones emplean métodos de ruidistas en música experimental, tampoco, o sea, a pesar de que toman de estos lados, no necesariamente están presentes en escenas. No sé si me voy a explicar. Ya pasó. Sí, pero no sé si me debe entender como con esto de que están en tensión estos géneros. Claro, claro. En la tesis estuve leyendo que hicieron como una contraparte de que, por ejemplo, como mencionando, ya existían estos otros grupos. Aquí lo habla como Nortec específicamente. Y hablan en la entrevista, vienen pedacitos de la entrevista, que ustedes buscaban más, o sea, querían más de lo que ya obviamente existía en el mercado musical.
¿Creen ustedes que lo lograron? ¿Que su esfuerzo rompió con este esquema? O sea, si tienen un estilo ruidosón. Pues, no sé, esa pregunta es muy difícil porque, o sea, qué es trascender, ¿no? O sea, yo personalmente te puedo hablar de mi experiencia al respecto. No creo que yo estaría como, por ejemplo, no creo que hubiera tenido todas las oportunidades que se nos han presentado si no haya sido por la música. Y cuando me refiero a esto es como o sea, pues, las oportunidades de haber viajado por el mundo a partir de este tipo de esto que salió hace ya como 8 años. Uh-huh. No se hubieran dado, yo creo. O si se hubieran dado hubiera sido como otra cosa completamente diferente. Y no, o sea, yo creo que en cierto sentido sí llegó a hacer algo más pero no sé si en un sentido mercantilístico, capitalista, de lo que significa éxito, llegar más allá o trascender o no sé, o sea, como para mí viene desde de darle valor a algo más allá, que es como experiencias de vida y como posibilidades de expandir, o sea, haber salido de Tijuana también. Claro. O sea, tanto estar en Tijuana como hacer algo por Tijuana y promover la cultura musical en Tijuana y el arte, y como siempre estar buscando algo, como llevar ese impulso de querer crear algo más allá de lo que ya existe. Sí. O sea, porque si bien Nortec ya existía, nosotros no nos quedamos como que vamos a hacer Nortec. No sé si me ven. Claro. Ya es como buscar algo más allá de lo que ya está establecido. Entonces eso se me hace muy interesante y como un gran logro de lo que ha sido, fue el Ruidosón, o va a ser. El discurso tanto narrativo como visual y musical, del colectivo de los macuanos, ¿crees que es una mezcla entre dos culturas diferentes? ¿Cómo? Sí, dime. Sí. Okay, el discurso, digo, narrativo como visual, o sea, todo el concepto específico de los macuanos o de Ruidosón, ¿crees que sea como una mezcla entre dos culturas diferentes, ya estando, pues, obviamente, posicionando Tijuana? Sí, pues, o sea, definitivamente la cultura tijuanense está presente, pero luego también tienes la cultura estadounidense, porque si bien todos los que somos parte del Ruidosón, creo que exceptuando algunos, o sea, todos somos de condición fronteriza, desde los dos lados de la frontera, si bien, entonces, o sea, sí, yo creo que viene como de una, o sea, no diría nada más de dos culturas, sino como de muchas más. O sea, es como, o sea, en Tijuana no necesariamente cruza la gente mexicana a Estados Unidos o la gente de Estados Unidos a México, sino como es un punto de transición entre toda Latinoamérica, si lo quieres ver así, y más allá, o de todo Norteamérica o Europa, por ejemplo, o Asia. O sea, claro, creo que, o sea, que sí hay como un intercambio de no solamente dos culturas, sino como un intercambio mucho más allá de lo que llamaríamos la frontera, ¿no? O sea, porque también la frontera te la llevas. Claro. Y hablando de la frontera, es de tu contexto de cómo creciste en Tijuana, pero luego cuando viajas, o sea, también sigues teniendo la frontera contigo, porque, o sea, es una situación que te ha formado, ¿no? Entonces siempre cuando estás viajando lo ves en contraste con la situación fronteriza, que en unos lugares es completamente ajena y en otros lugares hay varios puntos de encuentro, ¿no? O sea, inclusive en fronteras que he visto aquí, he conocido amigos o sea, gente que está en la frontera de Rumania con Rusia, o sea, también hay como puntos de encuentro ahí en la situación fronteriza, o sea, como inclusive
no sé, Dinamarca y Suecia también tienen ahí situaciones de cruces fronterizos. Entonces yo creo que sí, es la situación, es como una mentalidad de frontera, pero a nivel contextual, a donde quieras que estés, ¿no? Ya los símbolos culturales y específicos históricos van cambiando, pero la situación fronteriza es muy similar en todas partes. Desde el lenguaje, desde los diferentes lenguajes que se hablan, creo que sí es o sea, sí es un sonido que se sigue nutriendo bajo un intercambio y bajo una particularidad de la persona que lo está produciendo. Claro. Muy bien, ya para pues cerrarlo y ya no molestarte, y estás en la calle, ya escuché todos los carros. ¿Qué sería algo estilo ruidosón? Algo, o sea, si alguien dice como que... Ajá, como si lo definieras. Exactamente. Como si lo definiera. Exactamente, como, no sé, esto que veo aquí es estilo ruidosón. ¿Cómo se definirían ustedes como ya concepto total? O sea, como yo siento, habiendo escuchado como todo lo que existe de ruidosón hasta ahorita, claro, y pudieras como destilar algo de ello, o sea, yo creo que sería una música que primero que nada está informada por un contexto de una persona que está en transición dentro de varias culturas, no necesariamente, como digo, de Tijuana y San Diego, aunque si lo quieres definir ahí, pero y que también está atento a las situaciones como geopolíticas de la frontera, ¿no? Y que lo pone en su música. Entonces, un sonido ruidosón podría ser una producción que es para bailar, pero también como para que tiene algún tipo de discurso político sobre esos temas, pero que también puede estar guapachoso y que puedes bailar y que también, o sea, como que en la misma música sea como un punto de convergencia de géneros distintos, tanto de Occidente como de otras perspectivas no anglosajonas, uh-huh, como con Latinoamérica. O sea, definitivamente tiene que ser como un sonido latinoamericano, claro, si ya lo podemos definir. Es un sonido latinoamericano, pero es un sonido latinoamericano en yuxtaposición con un sonido hegemónico angloparlante o parlante, no sé. Suena muy ambiguo porque te digo, o sea, como las producciones, o sea, creo que el ruidosón o sea, puedes decir, pues es como una producción que trae como cumbia o tribal, pero que también tiene como unos ritmos y texturas como experimentales, sonoras, locochonas, y que también tiene algún tipo de discurso hacia un contexto sociopolítico. Entonces, no sé, o sea, va por varios lados. O sea, no hay como una definición para mí. muy bien. Pues muchas gracias por tu tiempo. No hay que... Ya sería todo. Igual lo voy a, pues igual editar, de las partes que yo hablé y así como que la regué. ¿Van a poner el audio? Tal vez pongo algunos fragmentos. Yo creo que la mayoría sería como un plan escrito, pero sí, tal vez es que tenemos que hacer como una presentación pequeña para todos los demás, pero realmente el trabajo es para el profesor, ¿no? Vale. Y sí, muchas Oye, gracias por tu tiempo. ¿sigues grabando? No, ya no. Ok, puedes grabarle saludos a Freddy. Ok, ya está, a ver. Ahora, ahí va, ya está. Saludos, Freddy. Te mando un abrazo. Yo le digo. No, pues muchas gracias por tu tiempo, de verdad, muchas gracias. No, todo bien. Está. Sale, y suerte en el trabajo y que todo salga bien. Ya está, mucho Y éxito. Y si quieren música, o sea, también si quieres que te mande música, también te puedo mandar cosas. Sí, estaría perfecto. Yo pensaba bajar como algunos videitos de YouTube, pero si tú tienes algo con mejor calidad, porque sale como que los graban tocando. Está un poco sucio el audio, entonces sí, si me puedes mandar algo estaría súper bien. Vale, ya está. Muchas gracias. Ya está, cuídate. Igual, saludos también a Lucy. Sí, muchas gracias. Bye. Bye.